Hablábamos del juicio político a la Corte Suprema de Justicia y estamos en comunicación con la diputada nacional y miembro de la Comisión de Juicio Político, Vanessa Siley. Buenos días, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Navarro y equipo por aquí. Buenos días, Roberto. Un saludo a toda la audiencia, a todo el equipo de la radio. Bueno, ¿qué podemos esperar de la jornada de hoy? Bueno, lo que toca en la Comisión de Juicio Político hoy es la citación, la invitación que hicimos a los 14 autores de los pedidos de juicio político que se pusieron a consideración el jueves pasado. Y bueno, van a venir a exponer, a ratificar o no, en su caso, la presentación de pedido de juicio político. Está el de nuestro bloque, que fue ordenado por el presidente de la Nación y los gobernadores, y está también el de la obra social, que lo presentaron 2 diputados de extracción sindical. Además está el de la coalición cívica, está el de la Asociación Americana de Juristas, está el de Pablo Yonro. Bueno, hay otros 14 pedidos más. Bueno, esperamos que sea una comisión participativa, porque vamos a tener la voz de los autores y muchos de ellos son de la sociedad civil, de ONGs, y bueno, va a venir también Nora Cortinas de Madre de Plaza de Mayo. La verdad que bueno, una gran expectativa con la voz de los protagonistas de estos pedidos de juicio político, ¿no? Claro, mencionabas a Nora Cortinas y uno recuerda que es la Corte del 2x1, ¿no? Es uno de los temas por los que se está pidiendo el juicio político. Aquel fallo, recordemos que fue en el 2017, donde el caso Muiña, un represor involucrado en lo que fue el centro clandestino de detención en el Hospital Posadas, con la detención y desaparición de 2 de los 5 trabajadores que involucraron en la causa, que era el regimiento de Viñones, ¿no? Y que en el 2017 la Corte le aplica esta figura de una ley ya derogada incluso, del 2x1, para reducirle la pena y dejarlo en libertad. Tuvo en su momento perdón, no fue la Corte, no fue por unanimidad aquel fallo. Aquel fallo lo firmaron Rosenkrantz y Hayton de Nolasco, y en incidencia quedaron Maqueda y Lorenzetti. Es decir, que el hecho del 2x1 es atribuible a estos 3 jueces, y en este caso a 2, a Rosenkrantz y Rosati, porque Hayton ya no es más jueza de la Corte. Bueno, eso fue en contra de absolutamente toda la normativa convencional en la cual Argentina forma parte, de los tratados internacionales de derechos humanos, que indican que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no se puede conmutar la pena, no se puede reducir la pena, porque aparte es un delito que se sigue cometiendo, ¿no?, en cuanto la persona está desaparecida. Y bueno, fíjate que Muiña en el 18 fue condenado a perpetua porque por el caso de uno de los detenidos desaparecidos, que se encontraron sus restos atrás del Hospital Posadas. Después del fallo de la Corte, el 2x1, se encontraron restos de uno de los detenidos desaparecidos, y ahí Muiña fue condenado a perpetua, ¿no? Si no hubiera sucedido tal cosa, claro, si no hubiera habido el repudio social de esa marcha gigante de los pañuelos blancos, Muiña hoy estaría en libertad, ¿no?, guardándose con él y la información de que había una persona enterrada atrás del Hospital Posadas. Claro. Y después, en todo este tema del lago escondido, que creo que ha sido lo más evidente, y lo más grotesco, lo más promiscuo, digo, están las voces, ¿no? Hemos escuchado la voz de Ercolini, de Maíquez y qué sé yo. En todo eso, la Corte Suprema, tengo entendido que funciona así, que tiene como un poder o una obligación de superintendencia que tiene que estar sobre esas cosas y no la cumplió. ¿Es así? Sí, efectivamente, ha habido otros antecedentes y casos donde ante conductas que a las luces, fragantes, que lo vemos todos, no responden con el decoro, o puede haber una posible comisión de delito, la Corte manda actuaciones al Consejo de la Magistratura, que es el órgano disciplinario y de remoción de los jueces. Lo hizo, por ejemplo, con el juez Alonso, que había dictado Entre Ríos, que había dictado una cautelar con el conflicto del Consejo de la Magistratura, y por una sentencia cautelar
la Corte mandó la denuncia al Consejo de la Magistratura de un juez. Y por una sentencia que se hace a la luz del día, que es pública y que el juez puso la firma, puede gustarme o no lo que diga esa sentencia, pero es parte de sus funciones, se le indican actuaciones disciplinarias a un juez. Imagínate por lo que se descubrió de este viaje pagado por el empresario Manieto a la propiedad, digamos, que Lewis le robó a los argentinos, ¿no? En Lago Escondido. Claro, porque ese aparece como un caso reciente y de una, como decís vos, de una flagrancia, ¿no? Que está ahí, lo vemos todos, no genera muchas dudas. Pero si la Corte tiene esta obligación, digo, está bueno que lo comentemos porque no todo el mundo tiene por qué entender que la Corte tiene esa obligación. En cada caso de estos casi aberrantes que ha habido en los últimos años, la doctrina Irursum, digo, donde metían preso a la gente con una simple acusación, lo que ha ocurrido con Stornelli, ¿no? Que se negaba a comparecer en un caso de extorsión, todas esas cosas que son tan evidentes y la Corte en cada caso debería haber actuado entonces. Sí, la Corte es la conducción del Poder Judicial. Uh-huh. Y como conducción del Poder Judicial, no solamente que cuando saca un fallo marca doctrina y los demás tribunales inferiores tienden a cumplirla. Fíjate que en el 2x1, luego de que la Corte dicta el fallo de Muiña para dejarlo en libertad, en 700 causas, 700 represores pidieron lo mismo que Muiña, porque en el entendimiento de que si lo dijo la Corte, los demás tribunales lo van a hacer. Claro. Además de ser la que marca jurisprudencia en sus fallos, es la última instancia de revisión constitucional y además baja línea política. Y además tiene este poder de superintendencia administrativa también. Si bien el caso de Stornelli no aplica porque es un Ministerio Público Fiscal y con la autonomía que tiene el Ministerio Público Fiscal, bueno, ahí le tocaría hacer lo propio a Casal, ¿no? Ah, ok, vale aclararlo. Okay. Pero con el resto de los jueces y juezas de los tribunales nacionales inferiores y federales, tanto ordinarios nacionales como federales, la Corte tiene una actuación ahí, porque tiene que conducir ese poder del Estado. Y bueno, dejar hacer, omitir, no pararse sobre sus funciones, claramente que es una falta y es una convalidación de un tipo de poder judicial. Esta Corte quiere ese poder judicial porque lo ha convalidado y aparte lo ha convalidado también cuando los casos donde hubo detención, donde hubo privación de la libertad, todos los casos de persecución contra nuestro espacio político, la Corte cuando le toca actuar nunca ha aceptado una recusación, nunca ha aceptado una nulidad, digamos, ahí se aplica la famosa plancheta que se dice del 290, donde dicen no me corresponde actuar y te lo devuelve. Es decir, si lo miramos por el lado jurisdiccional o si lo miramos por el lado administrativo de la Corte, claro, este Poder Judicial que hoy tenemos, arraigado en Comodoro Pi, con vínculos con el empresariado y con los servicios de inteligencia y los medios de comunicación, un aparato que utiliza los mecanismos de la mafia claramente para perseguir, ha sido convalidado por la Corte. La Corte es parte de eso. Y hay un hecho que sigue vigente, o sea, yo tengo para mí que el no investigar el intento de asesinato a Cristina es una forma de dar la posibilidad, de que siga vigente el peligro a la seguridad de Cristina, ¿no? Si uno avala con la justicia encubriendo lo que ha ocurrido, es una voz que está diciendo, bueno, pueden intentarlo de nuevo, total nosotros. Ahora, en el caso de Cappuchetti, que debería unir la causa con Revolución Federal, en donde aparece el financiamiento de Cambiemos, esa y otra falta que ha hecho, también la Corte debería llamar la atención sobre ese hecho, que es gravísimo, ¿no? Porque está poniendo en peligro la vida de Cristina, hoy, ahora, en este momento. Sí, de Cristina, que es la vicepresidenta de la República Argentina. Así es. El magnicidio intentado contra la vicepresidenta de la República Argentina convierte a ese hecho en un hecho gravísimo de alto voltaje institucional para nuestra patria, para nuestra república. No es un acontecimiento más, no es un hecho delictivo más.
Aunque tantas veces sucede lo mismo con los hechos delictivos de todos los días de la ciudadanía, que ese también es uno de los motivos por los cuales el sistema judicial en general está desprestigiado en nuestro país, digamos, porque también todo tiene que ver con todo. Y bueno, esa misma suerte corre este hecho donde a lo largo de la causa, no solamente que Capuchetti no ha aceptado ninguna de las recusaciones y sigue sentada arriba del expediente sin avanzar en nada. ¿Cómo podemos estar ya a tantos meses de aquel acontecimiento dramático de nuestro país y de la historia de la democracia de nuestro país y todavía no tenemos una resolución? Claro. Todavía no tenemos Y una después resolución, es gravísimo. lo otro que se plantea como debate, yo quería primero limpiar todos estos casos donde me parece que es bastante claro, es si a la Corte se la puede juzgar por sus fallos. Bueno, eso es un remanido tema que se ha discutido mucho. En el Consejo de la Magistratura lo hemos discutido mucho porque es un principio general que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Pero es un principio que tiene excepciones. Hay un listado enorme de excepciones que se desprenden de las leyes, por ejemplo la ley de ética. En la ley de ética vos podés incumplir la ética en el ejercicio de las funciones a través de un fallo judicial. La ley de ética prohíbe, por ejemplo, que un juez participe, sea parte de una causa, se pronuncie en una causa donde tiene comprometido un interés personal. Debe abstenerse un juez de participar en un expediente judicial cuando está su interés personal comprometido. Supongamos, y vamos a poner un ejemplo, el fallo del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, por el cual se cambió la composición del Consejo de la Magistratura y se puso a la Corte como cabeza de ese consejo, como presidencia de ese Consejo de la Magistratura. El presidente de la Corte, Rosati, que tiempo antes había sido autovotado presidente de la Corte, porque es un hecho que está concatenado con el otro, primero se autovota como presidente de la Corte y luego sale el fallo Colegio de Abogados que dice que el presidente de la Corte tiene que ser presidente del Consejo. En ese caso puntual hay a las luces un interés personal del presidente de la Corte. Pues si saca un fallo donde dice yo voy a presidir el Consejo, tiene un interés personal. Bueno, ese interés personal le indicaba que se tenía que haber abstenido de participar de esa sentencia judicial y no lo hizo. Ahí tenés un claro ejemplo cómo el contenido de la sentencia viola una norma, en este caso la ley de ética, y por ende puede sí iniciarse un proceso de remoción o de juzgamiento por esa sentencia. Después tenés muchísimas otras excepciones, como por ejemplo que a través de una sentencia se puede cometer el delito de prevaricato, que es incumplimiento de las normas. Por ejemplo, cuando a través de una sentencia demostramos que un error reiterado que se puede cometer puede traer consecuencias gravísimas. Todos estos ejemplos de por qué sí se puede juzgar por el contenido de la sentencia son criterios que ya se han aplicado, no son novedosos y que se han aplicado no solamente allá por el 2003, 2004, cuando fue el juicio político a Bogiano, Nazareno, Molineux O'Connor y la mayoría automática de esa corte de Menem, sino que también se han aplicado en el caso de los tribunales inferiores, e incluso hay fallos de la Corte Suprema, que esto es muy interesante porque jueces juzgados también han judicializado su remoción. Y hay precedentes de la Corte, hay un precedente muy interesante que es el 2016, que es el caso de un juez de San Juan, que llega a la Corte Suprema, y digo 2016 porque fue firmado por el propio Rosati, por ejemplo, donde indican que el principio ese es un principio que no es absoluto, que tiene excepciones, y que por ejemplo en el caso del juez de San Juan, que alegaba esto, se le rechazó su petición y fue removido. Claro. Vanessa Siley, diputada nacional, miembro de la Comisión de Juicio Político, muchas gracias. Vamos a estar a diario hablando con los miembros de la comisión. Bueno, muchas gracias Roberto, y es muy importante que se transmita, que se informe sobre este tema para que el pueblo esté bien al tanto y bueno, escasean los medios que lo hacen, así que muchísimas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento.